¿Qué fue lo más extraño que pasó con tu vecina? Cuando la nueva vecina se mudó al departamento de enfrente, pensé que sería como cualquier otra persona del edificio. Nos saludábamos por educación en el elevador, intercambiábamos un buenos días y cada quien seguía con su vida. Pero un sábado por la mañana todo cambió. Estaba regando las plantas de mi balcón cuando escuché su voz. ¿Me haces un favor? Volteé y la vi intentando alcanzar una caja que había quedado atorada en la parte alta de un closet. Como era más alto que ella, acepté ayudar. Mientras movíamos las cajas, encontramos una lata de galletas vieja. Ella sonrió. Seguro está llena de botones, como todas. La abrió. No había botones. Había decenas de fotografías. Todas eran del edificio, pero no eran recientes. La más nueva parecía tener unos 15 años. Nos sentamos en el piso a verlas por curiosidad. Había fiestas entre vecinos, reuniones en la azotea, cumpleaños de niños que hoy seguramente ya eran adultos. De repente apareció una foto que nos llamó la atención. Era del mismo pasillo donde vivíamos, y al fondo se veía la puerta de su departamento, solo que había un detalle muy raro. En la imagen aparecía una mujer exactamente igual a mi vecina, el mismo cabello, la misma sonrisa, incluso llevaba unos lentes idénticos. Ella soltó una risa. ¡Qué casualidad! Se parece muchísimo a mí. Seguimos revisando las fotos hasta que encontramos otra, y otra más. En todas aparecía esa misma mujer, pero las fechas escritas al reverso iban desde hacía casi 20 años. «Eso es imposible», dijo ella. Intentamos buscar alguna explicación. Quizá era una antigua dueña. Quizá solo tenía un gran parecido. Hasta que encontramos la última fotografía. Estaba fechada apenas una semana antes de que ella se mudara. Y ahí estaba otra vez, la misma mujer, parada exactamente frente a la puerta del departamento. Mi vecina dejó de sonreír. Yo nunca había estado en este edificio antes de mudarme. Nos quedamos en silencio. Fue entonces cuando sonó el timbre de su departamento. Ella fue a abrir. A los pocos segundos regresó completamente pálida. ¿Qué pasó? Cerró la puerta con seguro. La señora del 401 vino a darme la bienvenida. ¿Y? Me preguntó por qué, después de tantos años, había decidido volver. Mi vecina cerró la puerta despacio y se quedó inmóvil. ¿Estás bien?, le pregunté. Tardó unos segundos en responder. La señora juraba que ya me conocía. Nos sentamos otra vez en la sala. Se veía nerviosa. ¿Y si realmente te confundió con alguien más? Negó con la cabeza. No fue una confusión. Me llamó por mi nombre. Sentí un escalofrío. ¿Cómo que por tu nombre?, dijo. Qué bueno que regresaste, Sofía. Pensé que nunca volverías. Lo extraño era que ese sí era su nombre. Intentando buscar una explicación, decidimos ir a hablar con la señora del 401. Nos abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. En cuanto vio a mi vecina, sonrió. Sabía que tarde o temprano regresarías. Mi vecina respiró hondo. Disculpe, creo que me está confundiendo con otra persona. La señora frunció el ceño. ¿Otra persona? Entró a su departamento sin decir nada y volvió con un álbum de fotos. Lo abrió sobre la mesa. La primera imagen era de una fiesta organizada por los vecinos hacía 18 años. Y ahí estaba. Una joven idéntica a Sofía. No parecida. Idéntica. La señora empezó a señalar otras fotografías. En una estaba pintando el pasillo durante una convivencia. En otra ayudando a decorar el jardín. En otra soplando las velas de un pastel. Siempre sonriendo. Siempre con los mismos ojos. Mi vecina estaba completamente en silencio. ¿Quién era ella?, pregunté. La señora cerró el álbum con cuidado. Se llamaba Sofía. Vivía justo en el departamento donde ahora viven ustedes enfrente. Era la persona más querida del edificio. Hace 17 años consiguió un trabajo en otra ciudad. Se despidió de todos y nunca volvió. Mi vecina respiró aliviada. Entonces solo es una coincidencia. La señora negó lentamente. No exactamente. Abrió la última página del álbum. Había una fotografía tomada el día de la despedida. En el reverso alguien había escrito una dirección. Mi vecina la leyó en voz alta. Era el lugar donde ella nació. Los tres nos quedamos en silencio. Eso no puede ser. La señora la miró fijamente. Hay alguien en este edificio que puede explicarte todo. ¿Quién? El portero. Lleva aquí más de 30 años. Y nunca olvidó a la primera Sofía. Al día siguiente bajamos a buscar al portero. Era un señor mayor, de esos que conocen la historia de cada departamento y saludan a todos por su nombre. Cuando nos vio acercarnos con el álbum de fotos en la mano, su expresión cambió de inmediato. «Ya encontraron las fotografías, ¿verdad?». Mi vecina y yo nos miramos sin decir nada. El portero suspiró y nos invitó a sentarnos en una banca del jardín. La muchacha de las fotos se llamaba Sofía.
Vivió aquí desde que era niña. Todos la querían. Era amable, ayudaba a los vecinos y siempre estaba sonriendo. Mi vecina escuchaba en silencio. Un día consiguió una beca para estudiar en otra ciudad. Antes de irse organizamos una despedida. Prometió que volvería a visitarnos. ¿Y qué pasó?, pregunté. El portero bajó la mirada. Nunca regresó. Nos contó que durante algunos años los vecinos le escribieron cartas, pero dejaron de recibir respuestas. Poco a poco todos siguieron con sus vidas. Hasta que hace unos meses el departamento volvió a quedar vacío. Mi vecina respiró hondo. ¿Y por qué todos creen que soy ella? El portero sonrió con tristeza. Porque eres igualita. Sacó una carpeta vieja de un cajón de la caseta. Dentro había una copia del contrato de arrendamiento de hacía casi 20 años. En la parte de contacto de emergencia aparecía un nombre, el mismo apellido que tenía mi vecina. Ella se quedó helada. Ese es el apellido de mi mamá. El portero levantó la vista. Entonces ya entendí. Mi vecina tomó el teléfono de inmediato y llamó a su madre. Cuando le preguntó por el nombre de la joven de las fotografías, del otro lado hubo un largo silencio. Finalmente su mamá respondió con la voz entrecortada. Era mi hermana mayor. Tu tía Sofía. Mi vecina nunca la conoció. Había fallecido muchos años antes por una enfermedad, cuando ella apenas era un bebé. En la familia casi nunca hablaban de ella porque el tema seguía siendo muy doloroso. Durante varios minutos nadie dijo una palabra. Mi vecina tenía lágrimas en los ojos mientras volvía a mirar las fotografías. No eran una coincidencia. No era un misterio. Era el rostro de una tía a la que jamás tuvo la oportunidad de abrazar, pero con la que compartía una sonrisa idéntica. Unas semanas después, los vecinos organizaron una pequeña reunión para darle oficialmente la bienvenida. No porque creyeran que había regresado alguien del pasado, sino porque sintieron que, de alguna manera, una parte de la historia del edificio volvía a estar completa. Y mi vecina, por primera vez, entendió por qué desde el primer día ese lugar le había resultado extrañamente familiar. Después de descubrir que la mujer de las fotografías era su tía, pensé que la historia había terminado, pero apenas era el principio. Con el paso de las semanas, mi vecina empezó a hacerse amiga de todos en el edificio. La señora del 401 le llevaba pan recién hecho cada domingo. El portero le contaba anécdotas de los antiguos vecinos. Incluso los niños la saludaban por su nombre cuando llegaba del trabajo. Una tarde estábamos tomando café en el balcón cuando me dijo algo que no esperaba. ¿Sabes qué es lo más raro de todo? ¿Qué cosa? Siento como si ya hubiera vivido aquí. Me reí. Es normal. Después de escuchar tantas historias, negó con la cabeza. No me refiero a eso. Se quedó unos segundos mirando el jardín. Hay lugares del edificio que sé cómo son, antes de entrar por primera vez. No le di mucha importancia. Hasta que ocurrió algo extraño. El administrador decidió remodelar la antigua bodega del sótano, un lugar que llevaba cerrado muchos años. Los vecinos fueron a curiosear mientras limpiaban. Mi vecina caminó directamente hasta una esquina y dijo: «Aquí debería haber un cajón escondido». Todos la miramos. Uno de los trabajadores golpeó la pared por curiosidad. Sonaba hueca. Rompieron una pequeña parte del muro. Y ahí estaba. Un compartimento de madera que nadie conocía. Dentro encontraron una caja metálica. No había dinero. No había joyas. Solo cartas. Decenas de cartas. Todas estaban firmadas por su tía Sofía. Había una dirigida al portero, otra para la señora del 401, varias para amigos del edificio y una que nunca fue entregada. En el sobre solo decía: «Para quien algún día vuelva a vivir en mi departamento». Mi vecina la abrió con las manos temblando. La carta decía: «Si estás leyendo esto, significa que la vida volvió a llenar esta casa de risas. Eso era lo único que quería. No importa quién seas ni cómo te llames. Cuida este lugar, conoce a los vecinos y disfruta cada momento. Las personas cambian, los años pasan, pero un hogar siempre encuentra la manera de recibir a alguien que lo haga sentir vivo otra vez». Nadie pudo contener las lágrimas. Desde ese día, esa carta quedó enmarcada en la entrada del edificio, y mi vecina entendió que no había llegado ahí por casualidad, no para reemplazar a su tía, sino para escribir una historia completamente nueva, en el mismo lugar donde otra había terminado muchos años atrás.